Eh, bueno, pues buenas tardes, muchas gracias a todos por su puntual asistencia. Me parece que a diferencia de la mañana, hoy para esta sesión en la tarde dispondremos de mayor tiempo y bueno, esta sesión vespertina empieza con la conferencia magistral del doctor Francisco Cruces, titulada Paseo por Cosmópolis. Me gustaría comentar que el doctor Francisco Cruces es profesor de antropología en la UNED en España, ha sido docente de etnomusicología en la Universidad de Salamanca, también ha sido profesor visitante en las universidades de Chicago, Bogotá y en la propia UAM de la Ciudad de México. Es investigador de la dimensión simbólica de la cultura popular urbana, de la música, de las fiestas y de las marchas y otros rituales políticos. Es coautor del libro Rituales y Proceso Social, publicado en 91 por el Ministerio de Cultura de Madrid, y autor de La Ciudad Emergente, publicado por la UNED en el 94, Las Culturas Musicales, publicado por Trota en el 2001, y La Sonrisa de la Institución. Entonces, sin más prolegómenos, le cedemos la palabra al doctor Cruces. Muchas gracias, Raúl, y muchas gracias a este grupo de cultura urbana por seguir. Quiero dar las gracias al grupo de cultura urbana por haberme adoptado y seguir adoptándome a lo largo de los años. Siempre me contenta mucho estar aquí, y más en una celebración como esta, que tiene este carácter ambiguo de ser al mismo tiempo un acto de pensamiento académico y una celebración conjunta como amigos, colegas y sobre todo como lectores del trabajo de Néstor. No me va mucho a mí lo de la conferencia magistral, sobre todo porque me considero uno en la categoría de magistrable, así que me vais a perdonar pues, el carácter más oral que escrito y menos magistral que conversacional de lo que voy a charlar aquí. Realmente lo que voy a hacer no es una lectura sesuda, académica y cuadrada del trabajo de Néstor, que resultaría complicado de hacer, por una parte por la extensión enorme de la escritura de ese trabajo y por otro lado por el limitado de mis propias posibilidades. La última vez que estuve aquí hice un bolero, no lo canté, afortunadamente, lo acabaron publicando los colegas de alteridades. Y entonces, por seguir un poco con la cuerda de los géneros híbridos y la vena que ha abierto esta mañana Jesús con la crónica y el mapa, pues yo voy a hacer un videoclip que me parece más acorde también con la propia filosofía del trabajo de Néstor. Más que una revisión temática de su trabajo, tratar de clipear un poco en el lenguaje de la fragmentación necesariamente algunas de las claves que yo considero interesantes para armar una agenda de los estudios urbanos hoy, como todo videoclip fragmentado y desde el punto de vista de un sujeto que escribe desde un punto de cosmópolis que es distinto, que es Madrid, pero que tiene mucho que ver con la cosmópolis de la que habla Néstor en su trabajo. Yo he titulado entonces fue la razón Paseo por Cosmópolis. El nuestro es un campo inflacionario en nombres para darle a la ciudad, con nuevos nombres. No habla de la ciudad mundial, habla de la ciudad global, de la metaciudad o de la metápolis. Entonces he dicho, bueno, me voy a inventar uno. Entonces este Cosmópolis supongo que ya estará registrado en el trabajo de otros, pero me ha parecido que podría ser una buena metáfora para pensar lo común,
también lo diferente de la ciudad que hay en el trabajo de Néstor García Gandini y las ciudades múltiples en las que trabajamos otros. En ese sentido, mi intención sería hacer un videoclip un poco serio, ¿no? En el sentido de trazar el desarrollo de la problemática de lo urbano tras y con Néstor García Gandini. Podría seguir con las preposiciones, ¿no? Para tratar de dibujar ese diálogo entre la ciudad que aparece en el trabajo de Néstor y la que aparece en el trabajo de otros. Básicamente me he planteado dos preguntas: ¿qué ciudad dibuja ese trabajo que tiene ya varias décadas? Y por otra parte, ¿qué antropología es posible en él? Me había puesto un subtítulo que era Super Néstor en la Brasil. Yo creo que sería un título más apropiado para un clip, pero como es poco académico, pues lo podemos dejar en Paseo por Cosmópolis. Muy básicamente voy a hacer un guión de cuál va a ser mi recorrido argumental en ese paseo. Empezaré hablando de crisis de representación como un concepto clave para entender las condiciones de producción de las imágenes de ciudad que hay en la obra de Néstor y de otros urbanólogos contemporáneos desde los años 80. Me aprovecho de eso, de esta expresión de Jérôme Monet, crisis de representación. A partir de ahí me gustaría repasar dos o tres momentos críticos donde yo creo que se expresa bien digamos, la constitución de un campo de estudio de lo urbano como un campo de estudio específico en la obra de Néstor. No voy a ser demasiado prolífico en eso, porque todos somos lectores de esa obra y porque además ya hoy se han repasado bastantes aspectos de ella. Me quedaré solamente con una mirada en un par de momentos dentro de nuestro videoclip, y entonces lo completaré con otros clips más visuales que puedan trazar una agenda de qué ciudad es esta Cosmópolis, para finalmente acabar hablando de qué antropología o desde qué perspectiva podemos trabajar ese objeto escurridizo, poroso, diseminado, que son las nuevas formas de ciudad, y lo urbano como algo que trasciende la ciudad en el sentido más clásico del término, en el sentido de un espacio territorial, acotado, administrado, gestionable y de alguna forma aprehensible. Empiezo entonces planteando la cuestión de la crisis de representación. Me vais a perdonar que me ponga el reloj. El móvil. El primer aspecto el primer apartado lo he titulado Todos somos urbanólogos. De alguna forma el privilegio de hablar de la ciudad en el trabajo de Néstor y de tratar de sintetizarlo es un poco la demanda que me hizo Ana cuando hablamos de que yo podía dar esta charla. Me dijo, bueno, puedes repasar lo que ha hecho Néstor, pero sobre todo se trata de ponerlo en relación con la discusión contemporánea sobre ciudades. Inmediatamente esto dispara una fantasía persecutoria horrible, y es que todos somos urbanólogos. Hace poco en un taxi en Madrid, al montarme en el taxi le dije al señor la dirección y empezamos a hablar, ¿usted a qué se dedica? Yo soy antropólogo, y entonces me dice el señor, ¿y qué piensa usted de la homosexualidad ritual en Grecia? Me parece que tiene algo que ver con las prácticas sexuales en Nueva Guinea. Eso se entiende igual. El tipo era historiador y estaba muy preocupado por la homosexualidad en la antropología y en la historia. No solamente se ha urbanizado la antropología, sino que vivimos en un mundo considerablemente antropologizado. Otro ejemplo, venía en el avión compartiendo el espacio con un chico que venía de Hong Kong, chino, que venía a comprar mármol a Veracruz.
y que había recorrido todo el mundo buscando mármol de distintos lugares. Le dije, bueno, ¿y tú dónde vas a encontrar el mármol? Y hoy día no solamente nuestras disciplinas se han urbanizado profundamente, sino que la experiencia de cualquier persona está tan urbanizada que resulta muy difícil pretender ningún tipo de voz monológica para cuadrar en qué consiste esto de urbano y cómo debemos entenderlo. Obviamente, cuando Ana me hizo la propuesta, mi fantasía académica fue que yo tenía que ir corriendo, porque me dijo, además, a ver si lo puedes poner en relación con la bibliografía europea y americana. Entonces imagínense, estuve por llamar al taxista para que me asistiera en semejante manera. Mi primer impulso fue correr a la internet, ¿no? y poner ciudad y darle a la bibliografía, ¿no? Y empezar a recoger la bibliografía mundial sobre las ciudades, lo urbano y la globalización. Pues se pueden imaginar qué tarea babélica y sisífica es esa. Pero es interesante porque esa es la tarea que yo pienso que de alguna forma Néstor ha conseguido llevar a cabo a lo largo de estos años. Y querría subrayar además la singularidad de poderlo hacer, o sea, de que alguien se lo proponga y lo haga. Por eso lo de Super Néstor en la Megacity le va bien. Yo no soy Super Paco en la Megacity y por esa razón lo que vamos a encontrar aquí es más bien un balbuceo local y fragmentario sobre cómo afrontar la Megacity desde los puntos de vista que a mí me parecen como antropólogo y sobre todo como etnógrafo, es decir, como alguien que no solamente teoriza esa condición, sino que le trata de poner nombre y que le trata de poner señas de identidad, imagen, hacerla tangible, hacerla representable. Escribió Robert Sanjek en un repaso a la antropología urbana de los años 90, que muchos probablemente conocen, en el Annual Review, dijo que el destino de la antropología urbana era desaparecer como disciplina. Yo creo que es un buen diagnóstico de este estado urbanizado del mundo, de la urbanización como un proceso que trasciende los locus concretos donde se produce la vida urbana, que tiene que ver con campesinos que son expertos en fertilizantes alemanes o comerciantes chinos que se hacen expertos en el mármol de todo el mundo. Ese diagnóstico de alguna forma no se ha llegado a cumplir y hay cátedras y hay asignaturas de antropología urbana, pero yo creo que dibuja una situación que de alguna forma es interesante tomar de partida, ¿no? Este desdibujamiento de lo urbano y del estudio de lo urbano como una especialidad. En realidad todas las disciplinas se han urbanizado y han perdido de alguna forma también el monopolio que podían tener sobre ciertas áreas de la vida social. Hay una segunda dificultad en la tarea, y es que poner a dialogar el trabajo de Néstor con la bibliografía americana y europea es imposible. El trabajo de Néstor ha estado dialogando a lo largo de todos estos años muy sistemáticamente con el trabajo de Bourdieu, de Jameson, de Berman, Apadurai, Brunner, Beatriz Sarlo, podríamos seguir la lista, ¿no? Yo creo que ese es uno de los valores que me toca celebrar hoy. Para muchos el trabajo de Néstor ha sido un faro para detectar qué hay de nuevo, no solamente en cuanto a fenómenos de orden global, sino también a los discursos que permitían iluminarlos. Así que uno decía, estoy felicísimo de que he encontrado un libro estupendo de Renato Ortiz sobre el espacio y Benjamin en París. Y entonces uno encontraba que en Néstor ya lo había teorizado o lo había tratado o lo conocía. Y finalmente quiero decir que hay un tercer problema para hacer una sistemática excesiva del desarrollo de lo urbano en el trabajo de Néstor, y es que sería una profunda traición a lo que yo pienso que es el espíritu mismo de ese trabajo. Se deja encuadrar mal y además el principal motivo para la lectura del trabajo de Néstor a lo largo de mucho tiempo para mí ha sido el extremo goce que produce su lectura. El placer de leer
discusiones y preguntas que muchos teníamos en mente, y de perseguir objetos con esto que Gellner llamó el amor etnográfico por aquellas cosas que a uno le interesan. Y yo quiero resaltar que esto me parece un valor muy importante en la academia de hoy, donde hacemos más informes y más trabajo burocrático muchas veces que perseguir realmente lo que queremos, es decir, hablar de lo que queremos hablar. Decía Jesús cuánto necesitamos la esperanza, pero yo creo que también necesitamos mucho recuperar esa relación fresca y digamos gozosa con la posibilidad de entender las cosas y de entender un mundo que se nos ha hecho pedazos. El mayor valor que yo encuentro en los textos de Néstor entonces es ese sentido de lo que importa y esa capacidad de poner bien las preguntas. Y esto tiene que ver entonces con un estado de cosas en la que la ciudad se hace poco representable. Crisis de representación que para mí supone un presupuesto, no está tratado muy sistemáticamente en el trabajo de Néstor, pero resulta muy visible, por ejemplo, en un texto que he escogido, a mí me gusta mucho, de Consumidores y Ciudadanos. Plantea Néstor: la crisis de la ciudad es homóloga a la crisis de la antropología. Quizá por eso la desintegración de la ciudad exaspera y cambia de semblante los problemas antropológicos. La polémica acerca de si se puede hacer antropología en la ciudad o debe hacerse antropología de la ciudad suponía la existencia de una urbe territorialmente delimitada cuya realidad era abarcable. El problema parecía ser si el método antropológico era capaz de abarcar ese objeto macro. Ahora pensamos que lo que ocurre en la ciudad es sedimentación de un conjunto multideterminado de procesos globales, internos y externos, que ninguna disciplina puede estudiar sola. En concreto, yo creo que hay tres discursos dominantes que construyen nuestra imagen de la ciudad, que son los que resultan puestos en cuestión en los años 80. Por una parte estaría el discurso tecnológico, o digamos más positivamente objetivador de la ciudad, de la cual la metáfora del laboratorio, que se ha utilizado muchas veces, es decir, la ciudad es un mecanismo, es un laboratorio, es probablemente la principal, que ve la ciudad como un espacio de problemas a los que la ciencia, la tecnología y las intervenciones técnicas pueden ofertar soluciones. Yo creo que este es uno de los discursos que entran en crisis cuando se empieza a entender que las soluciones en las ciudades son siempre fuente de más problemas que los que trataban de resolver, o que en todo caso estamos siempre en un circuito de soluciones que producen problemas que exigen nuevas soluciones. Hay un segundo discurso, que es el discurso patrimonial de la identidad como algo establecido, el discurso de las esencias, el discurso de los valores culturales de las ciudades, tal y como se expresa en los monumentos, en las puestas en escena. El concepto de puesta en escena es particularmente importante en culturas híbridas, digamos en los despliegues identitarios en el espacio urbano. Finalmente, el discurso político clásico, que veía a la polis como un espacio racional, de toma de decisiones, transparente, ordenado en forma de un sistema de delegación política, por así decirlo, un sistema de cajas chinas, donde la participación política puede ser fácilmente procesada por el sistema. Yo creo que en realidades como la de Ciudad de México ponen a las claras el colapso de estos tres discursos dominantes y por tanto el fin de los monopolios para representar la ciudad y también de los pequeños oligopolios disciplinares que establecían un área para los geógrafos, otra para los arquitectos, otra para los sociólogos, para los antropólogos no había un espacio, pero de alguna forma nosotros hemos tratado de producir nuestro propio espacio mostrando los límites de esos discursos. Esa situación yo creo que lo que reclama es una imaginación científica, poética y también política, que es por la que ha abogado el trabajo de Néstor a lo largo de estos años. Entonces, partiendo del concepto de crisis de representación de la ciudad, quiero situar un poco la problemática del urbano, cómo se establece la problemática del urbano en el trabajo de Néstor.
en un tiempo muy extenso que abarca desde las culturas populares en el capitalismo en el año 82 hasta textos inéditos como el de nuestro ex lejano oriente, que no sé si está ya publicado o sencillamente circulado, pero donde esta problemática ha ido tomando diversas caras. Yo querría solamente, dentro de mi clip, mi texto clip, señalar dos momentos clave. Uno es en Culturas Híbridas en el año 89, cuando yo pienso que hay una entrada en representación del urbano como un movimiento estratégico para sustituir la vieja problemática o la problemática de los años 80 sobre la modernidad de América Latina, sobre el problema de la hegemonía y sobre la distinción entre los géneros de lo oculto, lo popular y lo masivo. Hay un capítulo que se llama Entrada, donde Néstor plantea claramente digamos, la quiebra de esas distinciones en el espacio de la ciudad. Y precisamente es en el capítulo que se llama Salida, probablemente el capítulo más urbanológico de esa obra, donde se plantea la ciudad o se presenta la ciudad como un lugar privilegiado para entender todo lo que no cabía de aquella discusión sobre cultura en un terreno más asible en cierto sentido, más espacial, y de otra manera también más inasible, más desdibujado, más conflictivo, más problemático. Yo quiero decir que para muchos este texto fue una suerte de liberación. Yo recuerdo en aquella época yo estaba haciendo el planteamiento de mi investigación sobre fiestas en la ciudad de Madrid y andaba hablando con los profesores que sabían de esto, cómo podía abordar las inquietudes que yo tenía sobre la ciudad como un todo. Y recuerdo haber hablado con los famosos antropólogos en ese momento allá y haberles planteado mis inquietudes, y la respuesta eran María Cátedra y Stanley Brandes. Y después de oír todo aquel totum revolutum del que yo hablaba, me dijeron: oye, ¿y por qué no coges una pequeña comunidad o un barrio como hemos hecho siempre? Y incluso recuerdo que me sugirieron: ¿y por qué no estudias a los bomberos? Y dije: claro, es una buena estrategia hacer la etnografía de los bomberos, pero el problema es que yo no quería hacer la etnografía de los bomberos. Yo no tenía nada que ver con los bomberos, y para mí fue una liberación que encontrar el libro de Culturas Híbridas. Ya me habían pasado para aquella época las culturas populares en el capitalismo, y era fascinante ver que efectivamente se podía hacer lo que queríamos hacer, que tenía sentido y que en todo caso era un desafío que merecía la pena intentar. Luego quiero resaltar otro momento que es en Consumidores y Ciudadanos en el año 95, donde esa problemática, han pasado muchas cosas entre medias, que obviamente me voy a saltar, pero esa problemática se constituye ya como, digamos, un objeto más acabado, y donde podemos recuperar frente al Néstor pensador que Jesús sugería en su charla, el Néstor relator de la ciudad. En particular hay dos artículos en ese libro que son la globalización cultural en una ciudad que se desintegra y narrar la multiculturalidad, sobre todo este segundo, donde hay, pienso yo, auténticos hallazgos sobre en qué consiste hacer antropología en la megaciudad hoy. Aparece ese correlato entre crisis urbana y crisis epistemológica, o sea, la crisis de los discursos y las visiones de ciudad que tenemos, las narrativas como una estrategia clave para entender la ciudad y entender lo que la gente hace en la ciudad, y lo que nosotros mismos podemos hacer con lo que la gente hace en esa experiencia particular. Y modelos de cómo hacerlo que para mí han sido, digamos que han marcado mi trabajo. Voy a narrar un fragmento más extenso, me vais a perdonar la prolijidad, pero es que los videoclips a veces son así. Si son leídos necesitamos también hacer un traveling en un panel como el que nos proponía en Consumidores y Ciudadanos Néstor. Dice: narrar es saber que ya no es posible la experiencia del orden que esperaba establecer el flaner al pasar por la urbe a principios de siglo. Ahora la ciudad es como un videoclip,
montaje efervescente de imágenes discontinuas. Más adelante, después de decir lo mal que se lee en el periférico o en los autobuses, dice: por eso, 3 millones de automovilistas preferimos subir al coche, arriesgarnos a los embotellamientos y ver si podemos encontrar en él un refugio momentáneo. Ni bien entro al periférico, el tránsito parece ajustarse a las cuerdas del concierto de Telemann que me acompaña. Los Dodge y los Chevrolet que cambian de carril para rebasarme son la irrupción de las trompetas y los saxos. El Mercedes que ahora nos pasa a todos entra como un oboe, suave, casi imperceptible. Justo cuando comienza el segundo movimiento, siempre adagio o andante de los barrocos, el tránsito se hace más lento porque nos acercamos al trébol donde se suman los que llegan del viaducto. Es un movimiento de muchos cambios, de tercera a segunda, de las cuerdas al piano, a las cuerdas, mientras los coches se van deteniendo y el tránsito somnoliento impide llegar juntos al alegro final. Luego cambia de emisora, pasa por el rock, pasa por la maldita vecindad y acaba diciendo, como en los videoclips, andar por la ciudad es mezclar músicas y relatos diversos en la intimidad del auto y con los ruidos externos. Seguir la alternancia de iglesias del siglo XVII con edificios del XIX y de todas las décadas del XX, interrumpida por gigantescos carteles publicitarios donde se aglomeran los cuerpos fingidos de las modelos, los modelos de nuevos coches y las computadoras recién importadas. Todo es denso y fragmentario. Como en los videos, se ha hecho la ciudad saqueando imágenes de todas partes, en cualquier orden. Para ser un buen lector de la vida urbana hay que plegarse al ritmo y gozar las visiones efímeras. Este tip, ¿no?, de que para ser un buen lector de la vida urbana hay que plegarse a ese ritmo y recoger esta experiencia, es lo que yo he tratado de recoger aquí hoy en mi charla, en el clip que voy a continuar. No sin antes hacer notar que esta experiencia que está describiendo Néstor parece invertir de una forma muy paródica lo que Siegfried Giedion en los años 30-40 propuso como la estética propia de la ciudad moderna. Os leo muy brevemente para documentarlo. Está en Marshall Berman, en algunas observaciones sobre el modernismo en Nueva York. Dice, Giedion comparaba las vías parques de Moses con la pintura cubista, las esculturas y los móviles abstractos y con las películas. Como sucede con muchas de las creaciones nacidas del espíritu de esta época, la belleza y el significado de la vía parque no pueden ser captados desde un único punto de observación como lo era posible hacer desde una ventana del castillo de Versalles. Solo el movimiento puede revelarlos siguiendo el flujo permanente como prescriben las reglas del tráfico. La sensación de espacio-tiempo de nuestra época raras veces se puede sentir con tanta precisión como cuando se conduce. En una especie de inversión paródica, esta posición subjetiva de alguien que se desplaza en la ciudad y que era el modelo con el que se hizo Nueva York y se teorizó la estética de la ciudad de Nueva York, aparece 50 años más tarde con una condición también de sujeto urbano moderno, pero obviamente sin los tintes optimistas que tenía en el modernismo de ese momento. Más tarde voy a retomar este tema como el leitmotiv de lo que yo personalmente apropio más del trabajo de Néstor como propuesta metodológica para una antropología urbana, que es la vinculación entre la movilidad, la alteridad o el cruce y el contacto con nosotros, que es un contacto en buena medida defensivamente abordado, o sea, evitado, pero un poco inevitable, y el relato, las estructuras narrativas como el modo en que podemos aprender esa condición del sujeto moderno en la ciudad de hoy. ¿Qué ciudad entonces es la que revela el trabajo de Néstor a lo largo de estos años? Voy a evitarles digamos una glosa más prolija, ¿no?, de cómo luego se introduce la cuestión, por ejemplo, de la ciudad imaginada, de los imaginarios urbanos, o cómo esto se sistematiza más en el 2005 con este libro de la antropología urbana en México. La ciudad de Néstor es
ante todo la megalópolis mexicana, no solo, pero principalmente es la experiencia de una ciudad que ha crecido mucho más de los límites, digamos, de la experiencia vivida dentro del plazo de una biografía. Una ciudad que cambia completamente su fisonomía en el plazo de una o dos generaciones. Es una ciudad desdibujada, diseminada, desintegrada, global, multi e intercultural. Hay un desplazamiento ahí de las palabras desde la ciudad multicultural de finales de los 80, comienzos de los 90, a la problemática de la interculturalidad, entendiendo que en realidad las culturas no se pueden entender sino en sus relaciones recíprocas. Relacional, fronteriza, todas las ciudades son espacios de frontera, letrada y mediada en el sentido del videoclip. Así que el lenguaje de los medios es en buena medida el lenguaje de la ciudad. Hay una insistencia, por ejemplo, en el papel que tienen los medios para totalizar nuestra visión de ciudad, que es fragmentaria y que encuentra un momento de totalización en el discurso de, por ejemplo, del helicóptero que narra diariamente el estado del tráfico, etc. En resumen, lo que hay es una ciudad que está realizando un pasaje de ser la ciudad convencional a ser otra cosa. Más que esa otra cosa, recibe distintos nombres en el trabajo de Néstor. Yo me he permitido esa libertad de llamarle Cosmópolis y voy a tomar el esquema que él propone para entenderla en las 4 ciudades de México para ampliar esa agenda de trabajo. Entonces, con eso trato de responder un poco a la pregunta de qué ciudad es la que tenemos. Mis clips, que no son 7, son 9, están hechos desde Madrid. ¿Se puede pasar Bueno, en las 4 ciudades de México, Néstor proponía la superposición sincrónica de momentos heterogéneos, momentos de tiempos heterogéneos. Y hablaba de la ciudad histórica, la ciudad industrial y la ciudad cívica, la ciudad política. Yo creo que esos 3 momentos responden a problemáticas de la ciudad clásica, tal y como las han tematizado las ciencias sociales en el estudio urbano pues a lo largo de todo el siglo XX. Esa ciudad histórica, en este caso Niclip, no sé si se aprecia con claridad, es una procesión, es la Virgen de la Almudena, patrona oficial de Madrid. Es una virgen que aparece dentro de una muralla y que dice el mito fundacional de la ciudad que la muralla se abre con la Reconquista. La virgen ha estado encastrada en la muralla de la ciudad durante toda la dominación árabe y es recuperada por la ciudad con la cristiandad. En la problemática de la ciudad histórica es entonces la problemática de la centralidad, del cerramiento, de la jerarquía y significativamente la antropología de los últimos 20 años es la problemática del lugar, porque seguimos estudiando lugares y no hemos dejado de hacerlo. Y hay toda una topologización y una discusión sobre la topología urbana entendida como continuidad histórica, como continuidad cultural. Yo creo que esto sigue siendo parte de lo que hacemos. Pero se superpone probablemente a estas otras agendas que voy a seguir mostrando. La ciudad industrial es algo muy evidente. Esta imagen podría ser Bucareli, pero es la calle Alcalá. Y ahí al fondo veis la iglesia de las Calatravas, donde se casó Simón Bolívar, para que veáis hasta qué punto la ciudad industrial y la ciudad histórica no son 2 ciudades distintas. Transformación capitalista, moderna del mismo espacio, pues con el tipo ideal que describió Louis Wirth, por ejemplo, a propósito de Chicago, con el comercio, con las tiendas de las heladerías, los tranvías, el flujo de la ciudad moderna, el carácter blasé del que hablaba Simmel, ¿no? Pues,
los sujetos que se defienden de ese tráfico permanente. Bueno, la ciudad política, la civitas, o la polis, que tiene que ver con un proceso civilizatorio que de alguna forma ha constituido sujetos políticos para la convivencia urbana, y que es un tema, el de la urbanidad como civilización, que yo creo que no hemos abandonado nunca, ¿no? Aunque significativamente cada vez es menos en la insistencia en el proceso civilizatorio, en toda la discusión en la antropología urbana, y que yo creo que sigue planteando preguntas especialmente actuales en cuanto al crecimiento de las ciudades no europeas, que no pertenecen a ese mismo proceso civilizatorio, a ese proceso, digamos, de comprensión de lo urbano como racionalidad, higienismo, censura, segregación de espacios, de tiempos, educación moral, etc. Bueno, y con esto paso a la cuarta ciudad de la que hablaba Néstor, que hablaba de la ciudad informacional. Yo lo que propongo es que, para no, digamos, cercenar esa propuesta con una lectura informacionalista de lo que es la ciudad que viene detrás de la ciudad industrial y la ciudad moderna, necesitamos probablemente diversificar nuestros conceptos de qué es lo que está pasando con la ciudad moderna. El primer concepto lo he llamado cosmópolis, para centrarlo pues en lo que la obligación que de alguna forma entiendo yo que plantea Néstor de una antropología urbana obligada a pensar al mismo tiempo esa ciudad clásica con sus superposiciones y el todo global en el que se ha integrado, del cual forma parte inextricable. Con ello me refiero principalmente al núcleo que constituye la nueva economía y sus contradicciones, conceptos como ciudad-mundo, ciudad mundial, economías del conocimiento, modo de producción informacional, nueva división internacional del trabajo, está por aquí Tony Miller. Y cada uno de estos términos son marcas fabricadas por distintos autores que de irreconocibles, como lo voy diciendo. Lo que me interesa resaltar es el papel de la ciudad mundial como nodo informativo y económico al mismo tiempo, que tiene que ver con un nuevo régimen de circulación de mercancías, con la acumulación en los centros urbanos de poder y riqueza, y también con la densidad que eso produce. Esta imagen la he bajado de internet de una página que tiene el Ayuntamiento de Madrid y que produce una ciudad ficticia. O sea, nadie se crea que esa ciudad es Madrid. Es el Madrid imaginado por los urbanistas y digamos, es la versión de Cosmópolis que dan quienes se empeñan en que, por ejemplo, la Torre del Pirulí, que nosotros le llamamos, que está ahí arriba, puede estar colocada junto a los rascacielos. Lo cierto es que esta imagen, el centro de negocios en Madrid, existen todos estos edificios, pero separados. Entonces la imagen lo que hace es juntarla y produce la idea de que esto es yo qué sé, el look de Chicago visto desde Grand Park, el sur de Manhattan, ¿no? Cuando tú llegas desde la isla, pero no, esto en Madrid no se puede ver todavía. Sí. Por seguir diversificando pistas para trabajar sobre esta nueva ciudad, hay una buena parte de la literatura que lo que nos habla es de la ciudad dispersa, es decir, de los filamentos urbanos, de la pérdida de centro, de alguna forma de la extensión de lo urbano por el conjunto del territorio planetario, más allá de que se trate de la ciudad misma, de los nodos de comunicación, de la pérdida de límites. En el caso de la mancha urbana de México, el mismo término mancha urbana es bien interesante, ¿no? La mancha urbana ya se perdió, ¿no? El crecimiento metastásico que habla François Hacher, por ejemplo, cuando habla de la metápolis, como una especie de metástasis que reúne nodos que no forman parte de su territorio ya. Esta ciudad dispersa es otro de los desafíos que tenemos para trabajar las transformaciones de la ciudad, con lo que conllevan también de economías nodales, fragmentación cultural, estéticas del desplazamiento y del umbral, y en todo caso una
dimensión espacial que es una tendencia doble, porque al mismo tiempo que la ciudad se dispersa, las autoridades de la ciudad y muchos actores de la ciudad tratan de centrarla. O sea que es un movimiento doble de centralización y de dispersión. La ciudad fortificada, y sigo en la órbita de las fotos propias. La anterior era una foto que yo tomé en el intercambiador del nuevo aeropuerto de Madrid. O sea, esa dispersión no solamente tiene que ver con el aeropuerto como un lugar, digamos, de interconexión, sino que el aeropuerto mismo ya encarna en parte esa dispersión. Esta otra foto es el enterramiento de la M30, con todos los vecinos de alrededor también enterrados en la obra durante varios años. Yo era uno de esos vecinos, ahí está mi casa. No es un tema nuevo, le llamamos a esto haussmannización por el barón Haussmann, y en toda la discusión de Berman sobre la transformación de Nueva York, que es muy bonita, muy vivida, cuando cuenta esta figura de Robert Moses que rehizo toda la isla de Manhattan y que en un momento utiliza una expresión bellísima por lo brutal, ¿no? Dice: con semejantes densidades tuve que usar el hacha del carnicero. Este concepto quirúrgico sobre la ciudad conlleva el dolor de todas esas personas enterradas bajo el polvo como si fuera la guerra de Irak. En Madrid no hubo discusión sobre lo que había que hacerlo, con todos nosotros dentro y paz. Ahí veis esa, digamos, dimensión disciplinaria, quirúrgica y de una escala brutal. Aquí entraría el estudio de los megaproyectos, las gentrificaciones del centro, las rupturas del espacio, por supuesto la ciudad amurallada, de la que ha hablado Teresa Caldeira y Holston, también la Escuela de Los Ángeles, y por supuesto de la amnesia, porque las ciudades cambian más rápido que nuestro corazón, como esto se lo diría Jesús, en una cita de Baudelaire. Y es verdad, yo creo que esto sí que inaugura un momento distinto en la historia urbana de la humanidad. El momento en que nuestros cambios biográficos van más despacio que los de la ciudad. Es una cosa tremenda. Propongo también la tecnópolis como otro concepto clave en el sentido de la conexión a distancia como uno de los hechos clave de nuestra época. Una conexión a distancia que implica cambios en el régimen espaciotemporal, en las cronotopías cotidianas, en el concepto de sujeto mismo, este sujeto que Paul Virilio ha llamado un sujeto terminal, no porque se esté muriendo, sino porque es como una terminal de cosas, ¿no? Entre los móviles, los relojes, todos los aparatos que forman parte de nuestras extensiones del yo. El estudio de las culturas de la movilidad, los oligópticos que ha llamado Bruno Latour, es un concepto bien interesante, ¿no? Dice, no, en la ciudad moderna no hay panopsis, no hay panóptico en el sentido que lo decía Foucault. Lo que hay es pequeños observatorios de la totalidad que construyen una cierta imagen de totalidad. Bueno, la etnópolis aquí no se ve muy clarito. Esto me ocurrió a mí en el trabajo de campo, en un pueblo a cierta distancia de Madrid, durante las fiestas municipales que celebran a Santiago. Santiago es un apóstol Matamoros, patrón nacional, y inmediatamente después de la procesión vinieron, la gente iba llevando al santo y decía: deprisa, deprisa, que vienen las mamachichos. Estas son las mamachichos, son unas bailarinas brasileñas que irrumpieron inmediatamente en el espacio por donde acababa de pasar el santo, con bastante menos ropa que el santo. Bueno, yo creo que no precisa mucho comentario, ¿no? En el sentido de que incluso en el pueblo más recóndito de la región, ese contacto con la autoridad y esa confrontación diaria con formas variadas de ser uno mismo y de relacionarse con los otros es parte de nuestra vida cotidiana. Yo querría resaltar sobre ese tema la dificultad de tratar el tema de la multiculturalidad.
solo por mencionar un caso vinculado al trabajo de Néstor, en las 4 culturas de México, tú mencionas muchas veces el problema de la multiculturalidad, pero a la hora de ponerle nombre a cuál es esa multiculturalidad, cuáles son las etnias, ¿no? La pregunta que te hace la gente es, bueno, pero ¿cuántas etnias hay? Como cuando te preguntan, ¿cuántas músicas hay? Es que no, asumir esto significa entender que no hay un número de etnias, que hay una producción continua de discursos sobre quién soy yo y un juego de posicionamientos y de gramáticas de la alteridad, dice Bauman, permanente, y que nombrarlas es ya un acto, por así decirlo, performativo con respecto a la alteridad, es una toma de partido. Entonces, por ejemplo, en el texto de las 4 ciudades de México, recuerdo un mexicano en Chicago. Yo trabajé ese texto con los alumnos, hubo uno que se enfadó mucho, porque en ese texto dice en algún momento los indígenas salen a vender sus mercancías, o sus artesanías, ¿no? Y dice, pero este hombre es un racista. ¿Cómo que salen? ¿Que están escondidos? Como cucarachas que de pronto con la luz salen y se les ve. Pero no es un problema menor, o sea, yo creo que es muy difícil hacer antropología de la alteridad y tomarse en serio qué significa nombrar al otro. Porque el nombre que tú le pones al otro ya es una toma de partido sobre de qué está hecho eso. O sea, es más fácil invocar la multiculturalidad que encontrar la forma de escapar, por una parte, a la naturalización, como por ejemplo en el trabajo sociológico. Yo detesto estos trabajos sociológicos que están haciendo en España sobre los migrantes, que los clasifican siempre igual, es del país de origen, tantos uruguayos, tantos ecuatorianos, tantos venezolanos, pero ¿eso qué significa con respecto a la actividad de esas personas? El otro polo sería el moralismo, que domina cierto tipo de trabajo postcolonial, donde nombrar al otro se convierte en una suerte de falta o de pecado, ¿no? Necesitamos nombres para nombrarnos y para nombrar a los otros, y al mismo tiempo ahí hay una dificultad muy sutil en cómo entrar en esas gramáticas de la alteridad. Y por terminar esta propuesta, una agenda, está en la Ginépolis, que es la que a mí más me interesa. Sé que me van a criticar por hablar de Ginépolis y sacar a un tío. Es también para recordar que no solo las mujeres tienen cuerpo, no solo ellas se pueden poner el mandil y esgrimir el cucharón, no se ve con mucha claridad, pero lo que yo tengo es un cucharón, y esos otros dos protagonistas también. Ginépolis no solamente representa, para mí es un proceso clave, porque la imagen que hemos heredado de la ciudad moderna es una imagen predominantemente masculina, predominantemente pública, y que sobre todo tiene que ver con las ciudades como centros de producción, de comercio y de visibilización del poder. Pero a lo que estamos asistiendo precisamente es al desgaste de esa imagen, en virtud de procesos de politización de la esfera doméstica, de la esfera reproductiva, de visibilización de muchas cosas que antes no eran visibles, y también de un proceso que me parece claro, que es la universalización de la subjetividad y de la intimidad. O sea, la idea de que todo el mundo quiere tener una historia propia y quiere poder contar su propia historia. Y en esto, pues un poco lo que tú has dicho, Rosalía, sobre lo que está pasando en Internet, es indisociable de este proceso de universalización. O sea, la gente quiere poner sus historias a la vista de los otros, ¿no? Es decir, yo soy yo. Hay autores que son norte para trabajar esto, por ejemplo, la etnografía sobre la sociedad de las cocinas, Marion Gustav, que es una sueca que trabaja como las mujeres modernas en los años 80 en Suecia eran las productoras de cultura en el espacio íntimo cotidiano. Bueno, salto entonces, porque ya me estoy comiendo más tiempo del vídeo, ¿verdad? Bueno, solamente para cerrar entonces 3 minutos, para cerrar la idea, a partir de esta agenda, la pregunta que yo me hago para terminar es desde dónde estudiar estas nuevas formas de lo urbano de la ciudad. Yo quiero retomar con el videoclip de Néstor conduciendo su cochazo. Yo, si hiciera el videoclip, hubiera salido distinto, porque yo voy a mi trabajo en bici
con mis Walkman, pero probablemente la heterogeneidad de la ciudad que veo es similar en algunos aspectos y es muy diferente en otros. Yo creo que esto es muy interesante como herramienta metodológica, ¿no? Y creo que es específico de la mirada de los antropólogos y probablemente de otros profesionales que quieren trabajar juntas estas tres cosas que son clave, que son la movilidad, la identidad y el relato, sí, la narrativa. La narrativa entendida no como cuento o no como género literario, sino como categoría epistemológica, porque no solamente nos desplazamos para encontrarnos con otros o para no encontrarnos con ellos, sino que permanentemente tenemos que producir relatos sobre lo que estamos haciendo. Por eso le he llamado un lugar en movimiento. Estudiar el lugar en movimiento yo creo que es la propuesta desde dónde mirar la ciudad que yo recogería de la mirada de Néstor. Primero querría caracterizar muy brevemente el tipo de antropología que pienso que Néstor ha hecho sobre la ciudad. Siento que es una antropología cosmopolita, decididamente, desencantada, en el sentido de que hay dos fugas que yo aprecio, una fuga con respecto al discurso naturalista, objetivista, ingenuamente optimista con respecto a lo que está pasando, pero también una fuga con respecto al discurso romántico, de mucho relato antiurbano, por ejemplo, ¿no? O de la narrativa exótica de los viajeros. Lo que transmite la prosa de Néstor es que a él le gusta la ciudad, pese a todo. Y yo creo que eso es importante. Finalmente, una narrativa comprometida. Lo que me gusta de su forma de compromiso es que no se sabe con qué. Yo ahí dejo la pregunta, pero... Y luego destacar esta originalidad de cómo relaciona movilidad, narrativa y alteridad. Recojo solamente un concepto clásico que a mí me gusta mucho, que es el de cronotopo en Bakhtin. Bakhtin fue probablemente el primero en unir estas cosas de una forma muy visual, ¿no? muy asible. En la imaginación dialógica, él habla del cronotopo como la fórmula literaria en la cual se reúnen relaciones de tiempo y espacio en un relato. Y yo creo que esa herramienta es la que está utilizando Néstor y es la que utiliza, por ejemplo, Michel de Certeau cuando habla en Andar la ciudad de subirse al World Trade Center y entender qué supone la panopsis vista desde arriba y qué supone cuando caminamos y cómo las dos formas de ciudad son radicalmente diferentes. Es también el cronotopo lo que trabaja Zygmunt Bauman cuando propone, por ejemplo, el peregrino, el hobo, el vagamundos y el turista como metáforas de la condición moderna. O sea, fijaros que todo ello son cronotopos o metáforas de la movilidad y la subjetividad del sujeto al mismo tiempo. Y finalmente he encontrado una joya últimamente que no conocía, que es un texto muy breve de Simmel, que se llama El puente y la puerta. Y habla de la necesidad de crear puentes como lo específicamente humano. Porque dice, los animales no crean caminos, los caminos vienen de unir dos lugares a través del paso de una persona. O sea, los caminos los hacemos nosotros y luego los relatamos. Entonces esta propuesta, yo creo, lo dejo ahí, es una propuesta metodológica que a mí me ha seducido, porque dentro de la tarea abrumadora y heroica que propone Néstor en su trabajo y que yo me siento incapaz de hacer, que es esto de hilar lo particular con las condiciones de la época, yo creo que necesitamos buenos relatos. No solamente necesitamos esperanza, sino las formas de comunicar la esperanza. Y entonces los buenos relatos son muy necesarios y dan un aliento y un ejemplo pues en el rigor con que lo ha hecho y finalmente solo cerrar con aquello que él mismo escribió citando, creo que era Wim Wenders, ¿no? Cuando decía que es que los relatos no sirven para huir del horror. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias a todos por su puntual asistencia.
Me parece que a diferencia de la mañana, hoy para esta sesión en la tarde dispondremos de mayor tiempo y bueno, esta sesión vespertina empieza con la conferencia magistral del doctor Francisco Cruces, titulada Paseo por Cosmópolis. Me gustaría comentar que el doctor Francisco Cruces es profesor de antropología en la UNED en España, ha sido docente de etnomusicología en la Universidad de Salamanca, también ha sido profesor visitante en las universidades de Chicago, Bogotá y en la propia UAM de la Ciudad de México. Es investigador de la dimensión simbólica de la cultura popular urbana, de la música, de las fiestas y de las marchas y otros rituales políticos. Es coautor del libro Rituales y Proceso Social, publicado en 91 por el Ministerio de Cultura de Madrid, y autor de La Ciudad Emergente, publicado por la UNED en el 94, Las Culturas Musicales, publicado por Trota en el 2001, y La Sonrisa de la Institución. Tratar de dibujar ese diálogo entre la ciudad que aparece en el trabajo de Néstor y la que aparece en el trabajo de otros. Básicamente me he planteado dos preguntas: ¿qué ciudad dibuja ese trabajo que tiene ya varias décadas? Y por otra parte, ¿qué antropología es posible en él? Me había puesto un subtítulo que era Super Néstor en la universidad. Yo creo que sería un título más apropiado para un clip, pero como es poco académico, pues lo podemos dejar en Paseo por Cosmópolis. Muy básicamente voy a hacer un guión de cuál va a ser mi recorrido argumental en ese paseo. Empezaré hablando de crisis de representación como un concepto clave para entender las condiciones de producción de las imágenes de ciudad que hay en la obra de Néstor y de otros urbanólogos contemporáneos desde los años 80. Me aprovecho de eso, de esta expresión de Jérôme Monet, crisis de representación. A partir de ahí me gustaría repasar dos o tres momentos críticos donde yo creo que se expresa bien digamos, la constitución de un campo de estudio de lo urbano como un campo de estudio específico en la obra de Néstor. No voy a ser demasiado prolífico en eso, porque todos somos lectores de esa obra, y porque además ya hoy se han repasado bastantes aspectos de ella. Me quedaré solamente con una mirada en un par de momentos dentro de nuestro videoclip, y entonces lo completaré con otros clips más visuales que puedan trazar una agenda de qué ciudad es esta Cosmópolis para opción. Entonces, sin más prolegómenos, le cedemos la palabra al doctor Cruces. Muchas gracias, Raúl, y muchas gracias a este grupo de cultura urbana por seguir. Quiero dar las gracias al grupo de cultura urbana por haberme adoptado y seguir adoptándome a lo largo de los años. Siempre me contenta mucho estar aquí, y más en una celebración como esta, que tiene este carácter ambiguo de ser al mismo tiempo un acto de pensamiento académico y una celebración conjunta como amigos, colegas y sobre todo como lectores del trabajo de Néstor. No me va mucho a mí lo de la conferencia magistral, sobre todo porque me considero aún en la categoría de magistrable, así que me vais a perdonar pues, el carácter más oral que escrito y menos magistral que conversacional de lo que voy a hablar aquí. Realmente lo que voy a hacer no es una lectura sesuda, académica y cuadrada del trabajo de Néstor, que resultaría complicado de hacer, por una parte por la extensión enorme de la escritura de ese trabajo y por otro lado por el limitado de mis propias
vez que estuve aquí hice un bolero, no lo canté, afortunadamente, lo acabaron publicando los colegas de Alteridades, y entonces, por seguir un poco con la cuerda de los géneros híbridos y la pena que ha abierto esta mañana Jesús con la crónica y el mapa, pues yo voy a hacer un videoclip que me parece más acorde también con la propia filosofía del trabajo de Néstor. Más que una revisión temática de su trabajo, tratar de clipear un poco en el lenguaje de la fragmentación necesariamente algunas de las claves que yo considero interesantes para armar una agenda de los estudios urbanos hoy, como todo videoclip fragmentado y desde el punto de vista de un sujeto que escribe desde un punto de cosmópolis que es distinto, que es Madrid, pero que tiene mucho que ver con la cosmópolis de la que habla Néstor en su trabajo. Yo he titulado entonces pues la razón Paseo por Cosmópolis. El nuestro es un campo inflacionario en nombres para darle a la ciudad, con nuevos nombres. No habla de la ciudad mundial, habla de la ciudad global, de la metaciudad o de la metápolis. Entonces, yo no me voy a inventar uno, y entonces este Cosmópolis supongo que ya estará registrado en el trabajo de otros, pero me ha parecido que podría ser una buena metáfora para pensar lo común y también lo diferente de la ciudad que hay en el trabajo de Néstor García Gandini y las ciudades múltiples en las que trabajamos otros. En ese sentido, mi intención sería hacer un videoclip un poco serio, ¿no? En el sentido de trazar el desarrollo de la problemática de lo urbano tras y con Néstor García Gandini. Podría seguir con las preposiciones, ¿no? Para finalmente acabar hablando de qué antropología o desde qué perspectiva podemos trabajar ese objeto escurridizo, poroso, diseminado, que son las nuevas formas de ciudad, y lo urbano como algo que trasciende la ciudad en el sentido más clásico del término, en el sentido de un espacio territorial, acotado, administrado, gestionable y de alguna forma aprehensible. Empiezo entonces planteando la cuestión de la crisis de representación. Me vais a perdonar que me ponga el reloj. El móvil. El primer aspecto el primer apartado lo he titulado Todos somos urbanólogos. De alguna forma el privilegio de hablar de la ciudad en el trabajo de Néstor y de tratar de sintetizarlo es un poco la demanda que me hizo Ana cuando hablamos de que yo podía dar esta charla. Me dijo, bueno, puedes repasar lo que ha hecho Néstor, pero sobre todo se trata de ponerlo en relación con la discusión contemporánea sobre ciudades. Inmediatamente esto dispara una fantasía persecutoria horrible, y es que todos somos urbanólogos. Hace poco en un taxi en Madrid, al montarme en el taxi le dije al señor la dirección y empezamos a hablar, ¿usted a qué se dedica? Tal. Yo soy antropólogo, y entonces me dice el señor, ¿y qué piensa usted de la homosexualidad ritual